Mi hermano utilizó a su hija para estafarme, quitándome 50,000 pesos por su adicción al juego, y cuando corté todo contacto con él, la puso en mi contra. Nunca pensé que escribiría algo así, pero realmente necesito una perspectiva externa. Esto trata sobre mi hermano Marcos, de 37 años, su esposa Sara, de 34 años, su hija Emilia, de 14 años, y el lío en el que todos estamos metidos ahora mismo. Para dar contexto, nuestra situación familiar era diferente a la de la mayoría. Nuestros padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo, de 35 años, tenía 15, y Marcos tenía 17. Fuimos a vivir con nuestro tío Tomás, quien ahora tiene 55 años y era el hermano menor de nuestro padre. Creciendo, Marcos siempre fue el carismático. Podía hacer amigos al instante y era súper popular en la escuela. Yo, en cambio, era más introvertida y prefería los libros y estudiar. A pesar de nuestras personalidades diferentes, éramos cercanos, ya que solo nos teníamos el uno al otro después de perder a nuestros padres. El tío Tomás fue increíble, nunca nos hizo sentir como una carga y nos trató a ambos por igual. Trabajó horas extras para asegurarse de que pudiéramos permanecer en nuestra antigua escuela, manteniendo algo de normalidad en nuestras vidas. Me esforcé mucho en los estudios y conseguí una beca para estudiar finanzas. Después de graduarme, conseguí un buen empleo en una firma de inversiones, donde fui ascendiendo poco a poco. Marcos, por su parte, se dedicó a las ventas, ya que se le daba muy bien tratar con las personas. Conoció a Sara en la universidad y se casaron poco después de graduarse. Emilia nació un año después, y yo me enamoré instantáneamente de la idea de ser tía. Pasaba mucho tiempo con ellos, cuidando a Emilia cuando era pequeña y llevándola a paseos especiales a medida que fue creciendo. La vida era buena, hasta que hace unos 5 años todo cambió. Marcos perdió su empleo en ventas, después de que su empresa hiciera recortes de personal. Desde entonces, tuvo dificultades para encontrar otro puesto que le pagara igual de bien. Fue entonces cuando comenzó a pedirme ayuda. Al principio, eran cantidades pequeñas, 500 pesos aquí, 1,000 pesos allá. Siempre tenía explicaciones detalladas. Emilia necesitaba una laptop para la escuela, se había unido a un equipo competitivo de natación y requería equipo, o había facturas médicas porque se había roto el brazo. Nunca lo cuestioné porque las solicitudes parecían razonables, y yo tenía un buen salario. Además, cuando veía a Emilia, ella me hablaba de sus competencias de natación, así que todo tenía sentido. Sara me agradecía por ayudar con los gastos de Emilia, aunque, ahora que lo pienso, siempre era vaga en cuanto a los detalles. Las peticiones comenzaron a aumentar con el tiempo. Marcos me llamaba tarde por la noche, con un tono desesperado, diciendo que Emilia necesitaba una cirugía dental de emergencia o que había sido aceptada en un prestigioso programa académico que requería un pago inmediato. Prometía que me devolvería el dinero en cuanto consiguiera un mejor trabajo. A veces me enviaba fotos de Emilia en lo que decía que eran competencias de natación o eventos académicos. Probablemente les di alrededor de 50,000 pesos en el transcurso de 3 años. Llegué a usar mis ahorros e incluso a pedir un préstamo personal en un momento, porque Marcos hacía que pareciera que Emilia perdería su lugar en los equipos o en los programas si no se hacían los pagos de inmediato. Me sentía culpable de decirle que no, porque Emilia era mi única sobrina, y recordaba lo que significó para nosotros que el tío Tomás hiciera sacrificios por nuestro bienestar. Todo se derrumbó el año pasado, cuando Sara me envió un correo electrónico pidiéndome que nos reuniéramos en privado. Cuando la vi, lucía terrible, agotada y estresada. Se quebró emocionalmente y me contó la verdad. Marcos tenía una adicción al juego. Me había mentido sobre todo. No había competencias de natación, ni programas académicos, ni facturas médicas. Las fotos que me enviaba eran de antiguos eventos escolares. Había estado usando mi dinero para apostar, convencido de que ganaría en grande y podría devolverme todo. Sara me mostró extractos bancarios y mensajes que demostraban las mentiras de Marcos. Sara me dijo que estaba tramitando el divorcio y que quería que supiera la verdad antes de que las cosas se pusieran más complicadas. Cuando confronté a Marcos, al principio intentó manipularme, diciendo que Sara estaba mintiendo para ponerme en su contra. Pero cuando le mostré las pruebas, se derrumbó y admitió todo. Estaba devastada. No solo por el dinero,
sino porque había usado mi amor por Emilia para manipularme. Corté todo contacto con él de inmediato. Le dije que nunca volviera a pedirme dinero y bloqueé su número. Sara apoyó mi decisión y dijo que haría lo mismo una vez que el divorcio fuera definitivo. Eso fue hace 8 meses. La semana pasada, Sara me llamó de repente. Me dijo que había recibido una oferta de trabajo excelente en otro estado, pero que Emilia no quería dejar su escuela ni a sus amigos. Me preguntó si Emilia podía vivir conmigo durante el año escolar, asegurando que solo sería hasta que se graduara de la preparatoria. Le dije que no. Emilia ha estado hostil hacia mí desde que corté contacto con Marcos. Publica cosas en las redes sociales sobre cómo los abandoné cuando más me necesitaban. Al parecer, Marcos le contó que me negué a pagar tratamientos médicos importantes, haciéndole creer que sus problemas de salud quedaron sin atender por mi culpa. Me ha llamado egoísta y despiadada en los chats familiares. Sara se molestó cuando me negué. Me dijo que estaba castigando a Emilia por las acciones de Marcos y que ella entendería todo una vez que supiera la verdad. Pero yo he visto las publicaciones de Emilia, ella me odia activamente. No puedo acoger a una adolescente que cree que soy un monstruo, especialmente cuando podría estar comunicándose en secreto con Marcos. El tío Tomás piensa que debería reconsiderar. Me recordó cómo él nos acogió a pesar de los desafíos de criar a 2 adolescentes. Dijo que Emilia es solo una niña que fue manipulada por su padre, igual que yo fui manipulada por mi hermano. Pero no creo que sea la misma situación. Aceptar a una adolescente hostil que me odia parece una receta para el desastre. Me siento terrible por Emilia. Nada de esto es culpa suya, y ha sufrido bastante por culpa de las acciones de Marcos. Sin embargo, también necesito proteger mi salud mental y mi espacio personal. Sara sigue llamándome, diciendo que soy la última esperanza para que Emilia pueda permanecer en su escuela actual. ¿Soy la mala por negarme a acogerla? Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde mi publicación original. Gracias a todos por sus comentarios y apoyo. Ojalá pudiera decir que las cosas mejoraron, pero en realidad empeoraron de maneras que nunca imaginé. El jueves pasado por la noche, estaba trabajando desde casa cuando mi timbre sonó alrededor de las 8 de la noche. Al abrir la puerta, encontré a Emilia allí, con una gran maleta y su mochila escolar. Lucía cansada y nerviosa, y mi corazón se hundió cuando dijo que Sara la había dejado allí y se había ido. Estaba completamente en shock, porque Sara y yo no habíamos llegado a ningún acuerdo sobre esto. De hecho, después de mi última conversación, le había enviado un mensaje a Sara dejándole claro que no podía acoger a Emilia. Ella respondió diciendo que entendía, pero que esperaba que cambiara de opinión. No habíamos hablado desde entonces. Intenté llamar a Sara de inmediato, pero su teléfono fue directamente al buzón de voz. Le envié múltiples mensajes, pero no obtuve respuesta. Me sentía atrapada. No podía simplemente enviar a una niña de 14 años a la calle en medio de la noche, pero tampoco podía creer que Sara hubiera hecho algo así. Llamé al tío Tomás, quien me dijo que vendría de inmediato para ayudarnos a resolver la situación. Mientras esperaba al tío Tomás, acomodé a Emilia en el sofá con una taza de chocolate caliente. Al principio, estaba en silencio, pero luego comenzó a llorar. No era un llanto normal, sino sollozos profundos, sacudiendo su cuerpo entero, que me hicieron darme cuenta de que algo más grande estaba ocurriendo. Me senté a su lado y le pregunté qué estaba pasando realmente. Emilia sacó su teléfono y me mostró semanas de mensajes entre ella y Marcos. Él le había estado diciendo que, si lograba convencerme de dejarla quedarse, él también se mudaría aquí. Le prometía que podrían ser una familia de nuevo, diciendo cosas como, una vez que estés en casa de tu tía, me quedaré también, y podremos mostrarle lo bien que podría ser todo. También le había contado que el nuevo trabajo de Sara era una mentira, que solo era una excusa para llevársela lejos de él. Los mensajes empeoraban. Marcos había estado alimentando a Emilia con todo tipo de mentiras sobre Sara. Afirmaba que Sara estaba saliendo en secreto con alguien en línea y que planeaba abandonarla conmigo para comenzar una nueva vida. Le dijo que Sara había estado robando la manutención infantil que él supuestamente enviaba, aunque en realidad nunca había enviado nada. Incluso convenció a Emilia de que Sara planeaba mudarse a Europa, no solo a otro estado.
Emilia admitió que había estado ayudando a Marcos a acosarme en línea, porque él le decía que yo estaba acaparando dinero familiar que podía salvar su hogar. Me mostró cómo Marcos le indicaba exactamente qué publicar en las redes sociales sobre mí, prometiéndole que si me presionaban lo suficiente, les daría dinero para arreglarlo todo. En ese momento, llegó el tío Tomás. Mientras él hablaba con Emilia en la sala, mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes de Marcos. Debía saber que Sara había dejado a Emilia en mi casa, porque me enviaba mensajes sin parar, diciendo que esta era nuestra oportunidad para sanar a la familia. Cuando no le respondí, empezó a llamarme repetidamente desde diferentes números. Entonces, las cosas se pusieron realmente aterradoras. Los amigos de apuestas de Marcos comenzaron a enviarme mensajes en todas mis plataformas de redes sociales. Algunos mensajes eran de súplica, diciendo que Marcos era un buen tipo que merecía otra oportunidad. Otros eran amenazas, diciendo que yo le debía dinero desde la infancia y que debía dárselo a Emilia. Algunos incluso encontraron mi correo de trabajo y mi cuenta de LinkedIn. Pasamos horas tratando de resolver la situación, hasta que finalmente logramos contactar a Sara alrededor de la medianoche. Cuando respondió, se quebró emocionalmente y confesó todo, no había ninguna oferta de trabajo en otro estado. Se lo había inventado porque Marcos había comenzado a aparecer de nuevo en su casa, y ella estaba desesperada por alejar a Emilia de su influencia. Pensó que si lograba que Emilia se quedara conmigo por un tiempo, podría encontrar una solución más permanente. Sara se disculpó por dejar a Emilia sin previo aviso. Dijo que sabía que probablemente la enviaría de regreso si me lo pedía directamente, pero ya no podía soportar ver cómo Marcos seguía manipulando a Emilia. Al parecer, incluso había comenzado a llevar a Emilia a conocer a sus amigos de apuestas, los mismos que ahora me estaban acosando en línea. El tío Tomás, siendo la persona increíble que es, propuso una solución. Dijo que Sara y Emilia podían quedarse en su casa hasta que encontraran una salida definitiva. Tiene mucho espacio, ya que sus hijos ya son adultos, y vive en el mismo distrito escolar. Sara aceptó de inmediato. A la mañana siguiente, mientras ayudábamos a Sara y Emilia a instalarse en la casa del tío Tomás, descubrimos algo mucho más serio. Emilia mencionó que Marcos la había ayudado a solicitar una tarjeta de crédito para emergencias. Sara revisó el historial crediticio de Emilia y encontró 3 tarjetas de crédito abiertas a su nombre en el último año. La más reciente estaba maxeada con un saldo de 5,000 pesos. Sara estaba devastada. Ahora trabaja con la policía en un caso de robo de identidad. También obtuvo una orden de restricción temporal contra Marcos para proteger a Emilia. Finalmente, Emilia está comenzando a ver cómo su padre la manipuló, pero sigue confundida y herida por todo lo que ha sucedido. Estoy quedándome en la casa del tío Tomás por unos días para ayudarlas a instalarse. Emilia se disculpó por las cosas que publicó sobre mí en las redes sociales, pero le dije que no era su culpa. Fue manipulada por un adulto en quien debía poder confiar. Mientras tanto, Marcos sigue intentando contactarnos a todos desde diferentes números y cuentas. Sus amigos de apuestas se han retirado, después de que Sara les mencionara que la policía estaba involucrada. El tío Tomás cree que Marcos pudo haber pedido dinero prestado a personas peligrosas usando las tarjetas de crédito de Emilia como garantía. Estoy preocupada por lo que pueda hacer a continuación, pero al menos, ahora, Emilia está segura. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y hemos descubierto mucho más de lo que jamás esperábamos. La situación del robo de identidad con las tarjetas de crédito de Emilia llevó a una investigación exhaustiva, que destapó las enormes dimensiones de los esquemas de Marcos. Hace 2 semanas, la unidad de crímenes financieros de la policía se puso en contacto conmigo. Descubrieron que Marcos no solo había robado la identidad de Emilia, sino que también había abierto cuentas a mi nombre. De alguna manera, tenía suficiente información personal mía para abrir 6 tarjetas de crédito y solicitar 2 préstamos personales. Yo no tenía idea de nada de esto, hasta que el detective me mostró la documentación. El fraude total a mi nombre superaba los 70,000 pesos. Al investigar más a fondo, encontraron que Marcos también había robado la identidad del tío Tomás. Usó la información de Tomás para ser cofirmante de un automóvil y para obtener un préstamo comercial. El tío Tomás solo se dio cuenta de esto cuando el banco lo contactó por pagos atrasados. El auto nunca fue encontrado,
probablemente Marcos lo vendió inmediatamente. Emilia estaba con nosotros cuando supimos sobre todo este fraude. Había estado quedándose en casa del tío Tomás, tratando de aceptar la realidad de lo que su padre había hecho. Pero enterarse de la magnitud de los crímenes de Marcos realmente la destrozó. Decidió revisar un teléfono viejo que había dejado de usar el año pasado. Lo que encontró fue desgarrador. Había cientos de mensajes entre Marcos y sus amigos de apuestas, donde discutían cómo usar las cuentas de redes sociales de Emilia para acosarme. De hecho, habían estado accediendo a sus cuentas sin que ella lo supiera. Las publicaciones que yo creía que Emilia hacía, diciendo que yo era fría y avara, en realidad no eran suyas. Marcos y sus amigos las escribieron para hacerme sentir culpable y manipularme, con el objetivo de que les diera más dinero. Sara nos explicó que Marcos siempre había sido controlador con los teléfonos y las redes sociales de Emilia. Insistía en conocer todas sus contraseñas, supuestamente por seguridad. Ahora sabemos que utilizó ese acceso para manipular a todos a su alrededor. Emilia estaba horrorizada al descubrir cómo su padre la había utilizado para hacerme daño. Al día siguiente, me pidió hablar en privado. Llegó a mi apartamento con lágrimas en los ojos y una carta escrita a mano. Se disculpó por todo, no solo por las publicaciones que realmente hizo, sino también por haber creído las mentiras de su padre sobre mí. Me dijo que recordaba todos los buenos momentos que habíamos compartido cuando era más joven y que quería saber si podríamos intentar reconstruir nuestra relación. Acepté empezar poco a poco. Ahora estamos teniendo citas para almorzar cada 2 fines de semana. La última vez, trajo fotos antiguas de cuando era pequeña, y hablamos sobre los recuerdos felices de antes de que la adicción de Marcos al juego se apoderara de nuestras vidas. Fue agradable ver destellos de la dulce sobrina que siempre había querido. Mientras tanto, Marcos ha desaparecido. La policía intentó llevarlo a declarar, pero vació su apartamento y se esfumó. Sus amigos de apuestas dejaron de apoyarlo, varios de ellos incluso se presentaron ante la policía después de descubrir que también les había robado. Nos enteramos de que Marcos le debe dinero a personas peligrosas en círculos de juego clandestinos. Sara encontró mensajes en el viejo teléfono de Emilia que mostraban cómo Marcos había pedido prestados 20,000 pesos a un tal Gran José, utilizando las tarjetas de crédito de Emilia como garantía. Cuando Sara informó esto a la policía, le dijeron que Gran José era un prestamista conocido, al que llevaban tiempo intentando atrapar. Ahora, el FBI está involucrado porque el robo de identidad de Marcos cruzó líneas estatales. Han pasado 2 semanas desde entonces. La unidad de delitos financieros de la policía me contactó para informarme que la situación era mucho peor de lo que imaginábamos. Descubrieron que Marcos no solo había robado la identidad de Emilia, sino que también había abierto cuentas a mi nombre. De alguna manera, tenía suficiente información personal sobre mí para abrir 6 tarjetas de crédito y obtener 2 préstamos personales. No tenía idea de esto, hasta que el detective me mostró la documentación. El fraude en mi nombre ascendía a más de 70,000 pesos. Cuando investigaron más a fondo, descubrieron que Marcos también había robado la identidad del tío Tomás. Usó la información de Tomás para firmar como codeudor de un auto y solicitar un préstamo comercial. Tomás solo se enteró de esto cuando el banco lo llamó por pagos atrasados. El auto nunca fue encontrado, probablemente Marcos lo vendió de inmediato. Emilia estaba con nosotros cuando supimos la magnitud del fraude. Ella ha estado quedándose en la casa del tío Tomás, tratando de aceptar todo lo que ha ocurrido. Pero enterarse de los crímenes de su padre la destrozó emocionalmente. Después de esto, Emilia encontró un teléfono viejo que había dejado de usar el año pasado y decidió revisar los mensajes. Lo que descubrió fue desgarrador. Había cientos de mensajes entre Marcos y sus amigos de apuestas, en los que discutían cómo usar las cuentas de redes sociales de Emilia para acosarme. De hecho, ellos habían estado iniciando sesión en sus cuentas sin que ella lo supiera. Las publicaciones que pensé que Emilia había hecho sobre mí, llamándome avara y desalmada, en realidad no eran de ella. Marcos y sus amigos las escribían para hacerme sentir culpable y manipularme para que les dieran más dinero. Sara confirmó que Marcos siempre había sido controlador con los teléfonos y redes sociales de Emilia, insistiendo en conocer todas sus contraseñas por seguridad. Ahora sabemos que usaba ese acceso para manipular y perjudicar a todos.
Emilia quedó horrorizada al darse cuenta de cómo su padre la había utilizado. Al día siguiente, me pidió hablar en privado. Vino a mi apartamento con lágrimas en los ojos y una carta escrita a mano. Se disculpó por todo, no solo por las publicaciones que realmente hizo, sino también por haber creído en las mentiras de su padre sobre mí. Me dijo que recordaba todos los buenos momentos que pasamos cuando era más joven y que quería saber si podíamos intentar reconstruir nuestra relación. Acepté empezar poco a poco. Ahora estamos teniendo citas para almorzar cada 2 semanas. La última vez, trajo fotos antiguas de cuando era pequeña, y hablamos sobre los recuerdos felices de antes de que la adicción al juego de Marcos lo arruinara todo. Fue agradable ver destellos de mi dulce sobrina de nuevo. Mientras tanto, Marcos desapareció. La policía intentó traerlo para interrogarlo, pero vació su apartamento y se esfumó. Los amigos de apuestas que antes lo apoyaban comenzaron a volverse en su contra. Varios se presentaron a la policía después de descubrir que también les había robado. Nos enteramos de que Marcos debía dinero a personas peligrosas en círculos de apuestas clandestinas. Sara encontró mensajes en el teléfono viejo de Emilia, en los que Marcos mencionaba haber pedido 20,000 pesos a alguien llamado Gran José, usando las tarjetas de crédito de Emilia como garantía. Cuando Sara informó de esto a la policía, le dijeron que Gran José era un prestamista conocido, a quien habían estado intentando capturar durante algún tiempo. Ahora, con este nuevo elemento, el caso escaló a una investigación federal. El FBI se involucró porque el robo de identidad de Marcos había cruzado las fronteras estatales. El tío Tomás, como siempre, fue un gran apoyo. Ayudó a Sara y a Emilia a mudarse a un pequeño apartamento cerca de su casa. Emilia pudo quedarse en su misma escuela, y Sara encontró un trabajo a medio tiempo en una clínica dental local. Aunque están luchando financieramente debido a las tarifas legales, al menos están a salvo. Lo más difícil ha sido ver a Emilia procesar la verdad sobre su padre. Oscila entre la ira por la traición y la preocupación por su seguridad. La policía cree que Marcos pudo haber huido hacia el oeste, donde algunos de sus contactos de apuestas tenían conexiones. Yo, por mi parte, estoy trabajando con un investigador de fraude para limpiar mi historial crediticio. Los bancos están eliminando las cuentas fraudulentas, pero es un proceso lento. El tío Tomás también está lidiando con lo mismo. El detective nos dijo que, si capturan a Marcos, podríamos recibir alguna compensación, aunque nadie es muy optimista al respecto. Por ahora, todos estamos tratando de reconstruir nuestras vidas. Emilia ha creado nuevas cuentas de redes sociales, esta vez solo bajo su control. Sara está buscando un mejor trabajo, y yo estoy aprendiendo a confiar más en mis instintos. Esa pequeña voz que me decía que las historias de Marcos no cuadraban, resultó tener razón todo el tiempo. La noticia más importante es que Marcos finalmente fue arrestado la semana pasada, cuando intentaba cruzar la frontera estatal. La policía llamó primero a Sara, ya que todavía es su esposa legalmente. Ella nos informó de inmediato al tío Tomás y a mí. Emilia estaba en la escuela cuando recibimos la noticia. Todos estuvimos de acuerdo en que Sara debía ser quien le contara en privado al llegar a casa. La reacción de Emilia fue complicada. Lloró, pero también dijo que sentía alivio al saber que él ya no podría aparecer de repente. Ayer, el fiscal se reunió con nosotros. Encontraron evidencia de que Marcos era parte de una red más grande de robo de identidad, operando dentro de círculos de apuestas. Le ofrecieron un acuerdo, menos tiempo en prisión si ayudaba a identificar a otras personas involucradas, especialmente a Gran José. Marcos aceptó el acuerdo casi de inmediato, lo cual no sorprendió a nadie. A través de su abogado, Marcos ha intentado contactarme varias veces. Me envió mensajes diciendo que necesitaba dinero para cubrir sus honorarios legales y que podía explicarme todo. Bloqueé el número de la prisión después de la tercera llamada. Algunos primos se enteraron de su arresto y comenzaron a enviarme mensajes diciendo que debería ayudarlo una última vez porque es familia. Los bloqueé también. Emilia y yo hemos seguido avanzando en nuestra relación. Durante los últimos 2 meses, hemos almorzado juntas cada 2 fines de semana. La semana pasada, me preguntó si podría empezar a venir a mi apartamento después de la escuela, cuando Sara trabaja hasta tarde. Le dije que sí, siempre y cuando mantenga buenas calificaciones.
Sara consiguió un puesto de tiempo completo en la clínica dental donde trabajaba medio tiempo. El salario es mejor y ahora tiene beneficios. El contrato de arrendamiento de su apartamento vence el próximo mes, pero el tío Tomás les dijo que podían quedarse en su casa todo el tiempo que necesitaran. Él ha estado enseñándole a Emilia a cultivar en el jardín, y parece que eso la ayuda a lidiar con todo lo que ha pasado. La policía ha recuperado algo de dinero de los fraudes de Marcos. Encontraron una unidad de almacenamiento en Nevada con efectivo y objetos caros que había comprado con tarjetas de crédito robadas. El detective dijo que, una vez que todo sea procesado, las víctimas recibirán una restitución parcial. También encontraron cuadernos con detalles meticulosos sobre todos los fraudes que cometió. Llevaba un registro detallado de cada identidad que robó y de cada cuenta que abrió. Ayer, el abogado de Marcos volvió a contactarnos con un mensaje de él. Quería que Emilia lo visitara en la cárcel. Sara dejó la decisión en manos de Emilia, quien lo pensó toda la noche y finalmente decidió que no estaba lista para verlo. La consejera de la escuela dijo que eso es completamente normal, y que no debería sentirse presionada. Por mi parte, he decidido mantenerme completamente alejada de Marcos. Algunos familiares lejanos piensan que estoy siendo demasiado dura, diciendo que ahora necesita apoyo más que nunca. Pero el tío Tomás lo expresó de la mejor manera. Marcos tuvo innumerables oportunidades para tomar mejores decisiones, y apoyarlo ahora solo sería habilitar más comportamientos dañinos. Emilia entiende mi decisión. Me dijo que aún ama a su padre, pero sabe que no puede confiar en él. Está trabajando con la consejera de la escuela para procesar todo lo ocurrido. Sara, por su parte, está ayudando a Emilia a abrir su primera cuenta bancaria legítima, enseñándole sobre responsabilidad financiera, algo completamente opuesto a lo que Marcos le enseñó. Poco a poco, todos estamos avanzando. El fiscal nos dijo que Marcos probablemente cumplirá al menos 5 años de prisión. Eso nos da tiempo para sanar y reconstruir nuestras vidas, sin preocuparnos por su interferencia. Emilia está hablando sobre la posibilidad de pasar algunos descansos escolares conmigo, lo cual muestra cuánto hemos avanzado desde donde comenzamos. Por ahora, nos estamos enfocando en las cosas buenas, las mejores calificaciones de Emilia, el nuevo trabajo de Sara, el jardín del tío Tomás y la tranquilidad de saber que Marcos ya no puede manipularnos.